Buenas tardes, abogados, abogadas. Perdón, es al revés. Abogadas, abogados. Buenas tardes. Bienvenidos. Les tengo unos avisos. Para los nuevos alumnos, los que no cursaron el diplomado en acceso a la justicia en materia de derechos humanos, les comunicamos que hoy recibirán vía correo electrónico los nombres de usuarios y las contraseñas que les van a permitir ingresar a la plataforma de este diplomado y realizar sus exámenes y la calificación de los ponentes. Recuerden que ahora tienen que evaluar a los ponentes para que les dé acceso a su examen, ¿correcto? Las personas que ya se encontraban registradas en el diplomado anterior, o sea, acceso a la justicia en materia de derechos humanos, y que se inscribieron en este diplomado, ya se les habilitó el acceso a este curso con su mismo clave y correo. Ya pueden ingresar al sistema con el mismo nombre de usuario y contraseña que usaron en el diplomado anterior, ¿correcto? Los exámenes de los módulos 1 y 2 de este diplomado, se habilitará el sistema para el módulo 1 a partir del viernes 26 de agosto. Viernes 26 de agosto, o sea, mañana. Y se cerrará el jueves 1 de septiembre. O sea, tienen toda una semana, porque creo que es 26, 27, 28, 29, 30, 31, sí, tienen toda una semana. Y el examen 2 se abrirá a partir del viernes 2 de septiembre, ¿correcto? Mañana se abre para un examen, el primero que estaba pendiente, y el próximo viernes para el segundo, para el viernes 2. Se cierra, a ver, mañana abren y se cierra el jueves 1, o sea, tienen toda una semana para el módulo 1 y el módulo 2 se abre el próximo viernes, o sea, el 2 al día siguiente. Nada más que no nos informaron cuándo se cierra, según yo. Pero probablemente son todo el fin de semana, como se acostumbraba, ¿no? Generalmente tienen 2 horas para hacerlo. Son 20 preguntas, lo cual implica que cada pregunta tienen alrededor de, ayúdeme abogada, que tiene el celular, 120 minutos entre 20, 6 minutos, lo cual da tiempo para, vuelvo a Hola, ¿cómo repetir, están? buscar en sus apuntes, revisar la respuesta en sus apuntes, entrar a la plataforma y a la última recomendación que no la dije yo es googlear. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Estamos o no? Les aviso y para los que llevaron el curso anterior, y les agradezco mucho, esta casa fue el primer lugar en cuanto a diplomas entregados de la zona. ¿Quién es la zona? La zona somos, somos Guadalajara, Colima, Zacatecas, Guanajuato, Celaya, San Luis Potosí. ¿Quién me falta? Somos 9, ahí va. No estoy seguro de que sí, Querétaro, Guanajuato, ¿eh? Colima, o sea, son 9 casas. De esas 9 casas, la que más diplomas obtuvo, es decir, que cumplieron con los requisitos para obtener el diploma, es decir, un 8 más el 80%, fue esta casa con 63 diplomas. Entonces esperemos que en esta ocasión este diplomado continúe igual. Ahora sí, denle un fuerte aplauso al magistrado José de Jesús Ortega de la Peña. Y le faltó decir quiénes fueron los primeros maestros de la casa. También les informo, en noviembre, si se portan bien, vamos a celebrar el 10º aniversario de la Casa de la Cultura Jurídica. Diciembre, tal vez la primera semana de diciembre. Vamos a hacer un recuento de los daños, es decir, fotos, y recuerdo mucho, porque hay mucha gente aquí que, bueno, varias personas y el magistrado fue de los primeros, porque hubo una serie de conferencias en
en el juicio de amparo Sí. en noviembre de 2006 y el magistrado fue de los primeros que dio, entonces por supuesto lo vamos a invitar. También les comento que Carmen era joven y bella en esos tiempos porque fue de las primeras que vino, hace 10 años. Águeda también fue de las primeras que vino hace 10 años. El licenciado, yo tenía rastas para que. El licenciado Torres Landa también es de los primeros que vino, no sé si hace 10 años, pero probablemente. No está el licenciado Durán, no lo veo, también fue de los primeros. Y de los ya viejos, pues el licenciado Vicente, y no viejo por la edad, sino viejo en cuanto a venir a la Casa de la Cultura, y a los demás les agradezco. Pues denle un fuerte aplauso. El licenciado Salvador también, me acuerdo, como Chava, el licenciado Sarabia también. El licenciado Sarabia también creo que viene desde hace 10 años. También tenía pelo igual que yo. También, sí. No me acordaba, el día lo confundo. Sí, teníamos rastas en ese tiempo y nos dejamos el pelo. Sí. Y usted estaba en secundaria, me acuerdo que venía con su uniforme verde y todavía. Sí, ¿cómo no? Denle un aplauso al magistrado. Gracias. Buenas tardes. Muy agradecido. Fue gratificante con ustedes hablar. Para mí lo que ha sido un ejercicio de cómo ver las causales de improcedencia, más bien desde un punto de vista de derechos humanos que netamente procesal. Si ustedes recuerdan, empezamos diciendo, bueno, es que hay que ver la ley de amparo como un procedimiento, y que las leyes procesales y todo eso, pero hay puntos de vista que despiertan ciertas inquietudes que no debemos dejar pasar. Y una de las primeras inquietudes que nacen, invito a ustedes a reflexionar. ¿Recuerdan ustedes la película Filadelfia? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Denzel Washington y Tom Hanks? Era un asunto efectivamente laboral en el cual un abogado que pertenecía a un despacho pretenden correrlo, pero el punto inverso era que no lo querían indemnizar porque estaba enfermo y esa enfermedad era SIDA. Lo que quiero llamar la atención de ustedes es cuando Tom Hanks, cuando Denzel Washington, su abogado, llega y está viendo si toma o no el caso y le dice, hazte de cuenta que soy un niño que tiene 6 años y tienes que explicarme las cosas como si no las entendiera. ¿Se acuerdan ustedes? Ajá. ¿Se acuerdan ustedes entonces también de ese gran libro, El discurso del método? Donde la base del conocimiento está en yo no sé lo que son las cosas. Fíjense la gran interacción que hay entre ellos. Y a veces cuando nosotros nos desprendemos de nuestros prejuicios o de nuestro conocimiento previo y empezamos a entender una cosa de cero, es importante cómo vamos tomando decisiones. Yo los invito, en ciertos casos que damos nosotros por verdades inobjetables, todos los que estudiamos antes lo que era el dogma jurídico, hacerlo a un lado, ¿no? Me acuerdo antes cuando discutíamos los magistrados y decíamos, ¿por qué esto es así? Porque así siempre ha sido. ¿Y por qué así siempre ha sido? Porque así lo dijo Kelsen. ¿Y quién te ha dicho que Kelsen está bien? ¿Cómo te atreves a hablar de Kelsen? Bueno, sí, pero ¿quién te ha dicho si Kelsen está bien? No, yo no dudo de él, mis respetos para él. O sea, es un gran pilar del derecho, es un gran pilar de lo constitucional, es un gran pilar del nacimiento de los tribunales constitucionales. Pero el punto es, ¿y quién te ha dicho que es la verdad absoluta? El tiempo, las causas y los cambios, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando nace nuestra reforma a la Constitución del 57?
porque para eso se juntó el constituyente, para ver si reformaba la Constitución del 17, pues llegó a la conclusión de que estaban mal en hablar de derechos del hombre, porque había una teoría positivista que decía, son garantías individuales, ¿no? Y en 2011 dijimos, ¿qué tal si volvemos a derechos del hombre? O derechos de la persona para hablar en género, ¿no? Es a lo que los invito a reflexionar. Es derecho humano, el punto es, dejó de ser netamente positivo y volvió, no digo yo que sea netamente justnaturalista, sino que ahora hay una conjunción de teorías que hacen pensar, pues hay un poco de todo, ¿no? No nos casemos con una idea. Yo recuerdo cuando estudiaba en la escuela de Derecho, entonces Facultad de Derecho, decíamos, esto es así porque el maestro lo dijo. No, pues se acabó la discusión, ¿no? Bueno, para pasar el examen, pues claro, pero ¿qué tal cuando estábamos en un foro y alguien nos dijo, pues el maestro está mal por estas razones? Ándale, cambia el paradigma, ¿no? Les decía eso. Entonces yo los invito a reflexionar en lo siguiente, para aterrizar en lo que estoy hablando. Las causales de improcedencia, platicábamos ayer, falta algún presupuesto procesal que no nos permite entrar al fondo. Y tenemos una coalición de intereses, o si quieren ustedes, una ponderación específica, y es la tutela judicial efectiva como derecho humano obliga a que se me imparta justicia. 17 constitucional, 8 y 25 de la convención. El punto es, ¿qué tan convencional o constitucional es una causal de improcedencia? Porque ustedes podrían alegar, está bien, me sobreseyeron en el juicio, nada más que esto es inconvencional o es inconstitucional. Porque podrían plantearlo en un agravio, ¿no? A mí resuélveme el fondo. La primera excepción, decíamos ayer, ¿cuál es la primera excepción en amparo a la constitucionalidad? ¿Alguna otra de ellas? La improcedencia. Pero volvamos a la pregunta original, para aterrizar y después seguir hablando con la fracción sexta del artículo 61 de la Ley de Amparo. Pero bueno, primero hagamos esta pregunta. ¿Qué tan constitucional o convencional es una causal de improcedencia que no nos permite entrar al fondo del asunto? No es lo mismo decir no estudio tu caso a no tienes razón. No es lo mismo decir no estudio tu caso a tienes razón. Sí, soy claro en mi duda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan convencional o constitucional será una causal de improcedencia? Está duro, ¿verdad? No es fácil la respuesta. Tan fácil que todavía no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué se necesita? Permítanme hacer un símil a todos aquellos que nos gusta el color verde en el fútbol. Después de la selección, no, antes de la selección, hay un color verde que nos hace pensar en el fútbol, ¿no? Y fuera Tena. Y pensamos, ¿cuándo se mete gol en fútbol? ¿Es el único requisito? ¿Se puede rebasar el gol, la línea, con la mano? ¿Se puede rebasar la línea fuera de lugar? ¿Se puede rebasar la línea cometiendo una falta previa?
Bueno, tiene usted razón, don Vicente, pero bueno, seamos más propios. Yo siempre he puesto ese símil, ¿eh? No crean que es un juego. Siempre he puesto ese símil en la escuela. Digo, bueno, sí rebasó la línea, pero aunque todos vieron que rebasó la línea, hay algo que impide que sea gol. O entró con la mano, o fue fuera de lugar, o hubo una falta previa, aunque cruzó la línea y es evidente para todos, y es el León, aparte. Digo, soy leonés desde que tengo uso de razón, o sea, desde hace un día, ¿verdad? Pero no, yo siempre he sido leonés en fútbol. Fútbol es algo que me apasiona, pero pongo este símil, ¿no? Pues no es gol, aunque todos vimos que el balón cruzó la línea. Es lo mismo en la improcedencia. Todos vemos que el auto es netamente inconstitucional, pero hay algo que no permite entrar a ese estudio, porque se llama presupuesto procesal o causal de improcedencia, que nos dice, caray, ese rebasamiento de la línea impide que veamos gol. Ya no estamos discutiendo si pasó o no la línea, hubo algo previo que no nos permite ver eso. Así son las causales de improcedencia. Así son las causales de improcedencia. Hay algo que no permite verlo. Sí, señor licenciado, por favor. Maestro, las causas de improcedencia no van en contra del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla de un recurso sencillo. En mi concepto no. Tal vez en el rigor en su estudio sí. Por eso comentaba ayer con ustedes, ante la duda entra al fondo. La respuesta para mí es no, con el símil que le estoy haciendo. Máxime que la Corte ha dicho que el juicio de amparo en México es el recurso sencillo y efectivo a que se refiere el artículo 25 de la Convención. Efectivo tal vez, sencillo no mucho, ¿verdad? Pero el punto porque hay es, jurisprudencia, ¿no? Sí, ya lo sé. El punto es el siguiente. El tercero interesado, hablaba yo ayer, también tiene un derecho fundamental o derecho humano, depende si está catalogado o no. Y este derecho que tiene es a que se vea o no el fondo. Y para que se vea o no el fondo, ponderemos, se requieren requisitos esenciales. O sea, exclusión de causales de improcedencia. Usted tiene derecho a que se vea el fondo. Le voy a poner un ejemplo claro, tal vez absurdo, pero claro. Pues sí, pero siempre y cuando el amparo se promueva en tiempo, ¿no? Por mucha tutela judicial efectiva hay un término. Por mucha tutela judicial efectiva que exista, existe un interés jurídico legítimo, depende si el acto es jurisdiccional o no. Y ese también es un derecho del que resiste. Y no estoy hablando de autoridad, ella no tiene derechos, la autoridad, pero sí el tercero interesado. Y es una discusión que siempre se ha ventilado cuando hablábamos de conceptos de violación inoperantes y decían, ¿cómo es posible que no se pueda ver el fondo porque es inoperante? Y decía, bueno, pues el que es tu contraparte tiene derecho a que si no sabes plantear no se vea. ¿Qué es lo que opino yo? El tema está a debate, he de decirle. El tema está a debate, solo invito a esta reflexión. Si no se dan las condiciones necesarias, no es posible. Porque si usted entra al fondo del asunto, está violando el derecho humano de alguien que tiene un derecho a que no se vea ese tema. ¿Sí? Es cuando entonces vemos asuntos en forma como el Florence Cassés. Es que todo el mundo vio que hizo esto. Pues sí, pero entonces hubo una violación al debido proceso, ¿verdad? ¿Qué es más importante?
el caso concreto o dejar el precedente para todos los subsecuentes. ¿Qué es más importante? No polemicemos en el punto, solamente llamo a ese tema a reflexión. ¿Qué es lo que yo opino? No hay que ser excesivo en la forma de estudio, pero la regla para mí es correcta. La regla en lo personal para mí es correcta, ¿no? Entonces volvamos al artículo 61 y vemos la fracción sexta. Recuerden ustedes, estamos hablando cuando es improcedente un juicio de amparo dependiendo de la autoridad de la que se emite el acto reclamado. Y la fracción sexta dice, no procede el juicio de amparo contra determinaciones que provienen de tribunales colegiados de circuito. ¿Ven? Los tribunales colegiados de circuito nada más resuelven juicios de amparo. No. Resuelven conflictos competenciales, por ejemplo, ¿no? Por poner algo que no tiene nada que ver con el amparo, nada. Una junta local contra una junta federal. Están discutiendo quién es legalmente competente. Decía un buen compañero magistrado, nunca he visto un conflicto competencial para conocer, generalmente es para no conocer, pero bueno, ok. Ajá. Pues no, eso no tiene que ver con el amparo, ¿verdad? Nada que ver con el amparo. No obstante, su resolución no se combate mediante juicio de amparo. ¿Por qué? Porque una de las características del juicio de amparo, insisto, es la definitividad y otra de ellas es que es un medio extraordinario de defensa. Y antes de ello hay que agotar lo ordinario. Y si hay un cuestionamiento terminal en ciertos aspectos como competencia legal, pues ahí queda. Ahí queda, ¿no? Ergo, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una determinación de un tribunal colegiado de circuito, conflicto competencial, revisión, amparo directo, inejecución de sentencia, inconformidad, reclamación, queja, no procede el amparo. ¿Por qué? Porque es un órgano terminal asimilado a la Corte, pero por una cuestión de tutela judicial efectiva se delegó la competencia constitucional para dar definitividad a ciertos actos. Y viene ahí entonces una gran pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es posible si tenemos una corte, que hay un tribunal constitucional en que entonces sea definitivo? La corte no es tan corte. Recuerdo cuando en los 50 empiezan los tribunales colegiados, las notas eran, la Suprema Corte de Justicia no es tan suprema. La respuesta es, díganme ustedes un país donde cualquier problema termina en un conflicto constitucional. Una expedición de copias, el desechamiento de una prueba, cuestiones que parecen no tan constitucionales terminan en un conflicto constitucional. Por eso a veces nos cuesta entender ciertas resoluciones de tribunales colegiados o de juzgados de distrito, porque debemos hacer un lado que no estamos hablando nosotros de un recurso, sino de un juicio constitucional, y así se analiza el acto. Pero lo que siempre subyace es, primero, es un conflicto constitucional. Segundo, si no es constitucional, mera legalidad, competencia, conflicto competencial, es definitivo. Si no, esto nunca va a terminar. Necesitamos nosotros también poner el cartabón, el parámetro, el criterio, hasta aquí llegamos en el estudio, si no, nunca va a terminar un juicio, ¿no? ¿Perdón? Bueno, ahí hay un problema del 23, ¿no? ¿Hasta dónde llegan las tres instancias?
tiene usted razón, coincido con lo que usted dice, pero el punto aquí es, un tribunal colegiado de circuito realmente es un tribunal constitucional. Y si es un tribunal constitucional, su resolución constitucional es intocable, aunque se trate de competencia. Entonces retomamos temas que son netamente políticos, en los cuales la cuestión jurídica no debe intervenir, como la fracción séptima del artículo 61. Resoluciones del Congreso de la Unión. ¿Todas? No. Procede el amparo contra leyes, ¿verdad? ¿Cuáles resoluciones de los congresos no procede el amparo directo? Sea alguien tan amable en leer la fracción séptima del artículo 61 de la ley de amparo. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de la legislatura de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Fíjense ustedes cómo en este caso es una resolución política. Ha sido muy cuidadoso el constituyente en no darle al juicio de amparo. Yo siempre he dicho, claro que el juicio de amparo tiene un cariz político, claro que lo tiene, pero le ha dado entonces una injerencia en no establecerlo tan claro en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque corresponden a facultades exclusivas de la división de poderes o funciones. Si vamos a hablar de juicio político, declaración de improcedencia o todas aquellas de las que habla la fracción séptima, en ellas vamos a analizar que son cuestiones netamente políticas. Y la resolución política generalmente por legitimidad es intocada. No sé si me explico en lo que quiero decir. ¿Qué establece la legitimidad de una resolución? Primero, el órgano del que proviene. ¿Y qué le da legitimidad a un órgano, hablando del Congreso? ¿Qué le da legitimidad al Congreso? La elección, los votos, la facultad del pueblo. Entonces, ¿por qué 11 ministros, un juez de distrito o un tribunal colegiado va a anular aquello que ha sido una decisión del pueblo a través de sus representantes? Interesante, ¿no? Tiene que ver con esa famosa legitimidad del Poder Judicial. ¿Por qué alguien que no fue elegido democráticamente va a anular lo que hizo un órgano democráticamente electo? Interesante, ¿no? Oye, yo diputado, que gané una elección, que el pueblo me puso para eso, ¿por qué tu juez de distrito vas a anular esto? ¿Qué te faculta para anular lo que hice yo como representante de las mayorías o de las minorías calificadas con los requisitos constitucionales suficientes para ser un representante legal? Un representante en el Congreso, perdón. Ah, caray, ¿no? Se mueven las cosas. ¿Y por qué no dices lo mismo en un amparo contra leyes? Ah, bueno, porque la Constitución lo permite. La Constitución lo permite y la Constitución por naturaleza no es inconstitucional. Pero ¿qué sucede en ciertas discusiones, en ciertas resoluciones que tienen un cariz político?
No cabe ahí el juicio de amparo. Por eso, en esa causal de improcedencia, no se pueden analizar ciertos actos producto de una resolución soberana, legítima, de un cuerpo que pertenece a una legislatura. Y por lo mismo entramos entonces a otras resoluciones, que es la fracción octava del artículo 61, que tiene que ver más o menos con actos de la Suprema Corte. ¿Contra qué no procede el juicio de amparo? La fracción octava habla de declaración general de inconstitucionalidad y lo resuelto en las acciones y en las controversias constitucionales. Primero, ¿quién establece una declaración general de inconstitucionalidad? La Corte. ¿Quién resuelve una acción o una controversia constitucional? La Corte. Nada más como un ejercicio, invito a la reflexión, perdón por no entrar a hablar de lo claro, sino de cosas que para mí no son tan claras, como hablábamos con el buen Vicente, ¿no? Más la reflexión, porque de ahí nace entonces el planteamiento de ustedes de litigantes, la defensa de ustedes como autoridades, el punto de vista del ciudadano, el punto de vista del catedrático. ¿Sería alguien tan amable en leer la fracción octava del artículo 61 de la Ley de Amparo? Por favor, compañera, perdón, ¿su nombre es? Leonor. Leonor, por favor, ¿será tan amable? Gracias, sí. Sí, contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo 6 del título 4 de esta ley, o en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Redundancia de improcedencia, ¿no? Llámese como se llame, es una resolución de la Corte. Redundancia, ¿no? Llamo la atención a un tema. Ustedes bien saben que, por ejemplo, entre Moroleón y Uriangato, entre León y Purísima, hay problemas limítrofes. Y parecen claros, pero pues hay harto impuesto predial de por medio. Según tengo entendido, 1 metro de terreno en el centro de Moroleón es más caro que 1 metro de terreno en el Distrito Federal, en Paseo de la Reforma, nomás para tomar un cartabón, por la importancia de la industria, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una controversia entre dos municipios del estado de Guanajuato? ¿Habrá un remedio constitucional para ello? Claro, hay una acción constitucional estatal o estadual, le dicen algunos, en el cual el Tribunal Constitucional del Estado de Guanajuato es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Y en esa controversia legal se resuelven esos temas. ¿Y qué sucede si en la resolución de un tema de estos se afecta a particulares? ¿Procede o no procede el juicio de amparo? Órale, ¿no? No es lo mismo controversia constitucional que controversia legal, es lo que quiero hablar. No es lo mismo, ¿verdad? Sí, compañero. Aquí en aras de buscar el derecho, le pregunto, se está suscitando un problema del traslado de agua del Zapotillo a León y hay un conflicto de intereses de los jaliscienses con León. ¿Con León? Si nos vamos a los derechos
que el agua es una de las primeras necesidades, pues, y es un derecho humano, ahí procedería en un momento dado el amparo si se llegase a bloquear el paso del agua para acá. El artículo 4 constitucional establece el derecho al agua. Entonces es un derecho humano, una ex garantía individual, un ex derecho del hombre. Digámosle un derecho en favor de las personas. Ese trasiego de agua también interesa a dos entidades federativas, Jalisco y Guanajuato. Si el estado de Jalisco impide el paso del agua al estado de Guanajuato, tenemos nosotros un conflicto de estados. Y para eso el artículo 105 constitucional establece la controversia constitucional, resolución de la Corte. ¿Cómo se llamaba nuestro amigo de ayer que no estaba en este grupo? Epigmenio Benavides. Don Epigmenio Benavides, aparte de no estar en este grupo, tiene un terrenito en el estado de Guanajuato, en el cual su predio está regado por las aguas que se benefician con ese trasiego. Entonces el estado de Jalisco decide en un acto que él considera soberano, no lo califico, pero él considera soberano, decide que ya no llegue esa agua al estado de Guanajuato y entonces don Epigmenio se ve afectado. El primer punto es un conflicto entre entidades federativas, Jalisco y Guanajuato. El segundo es un conflicto entre un particular, don Epigmenio, contra el estado de Jalisco. Y la pregunta es, ¿y procederá el juicio de amparo? En el criterio de José de Jesús Ortega de la Peña, sí. Pueden coexistir ambos juicios constitucionales porque no hay un problema de litispendencia, porque las partes son distintas. Los intereses en conflicto son distintos, por tanto considero que sí procede el juicio de amparo y la autoridad competente en este caso será un juez de distrito en el estado de Guanajuato con residencia en la ciudad de León, ¿verdad? Que es quien tiene la jurisdicción territorial correspondiente, o sea, donde está don Epigmenio, ¿no? Sí, la respuesta para mí es sí, procede el juicio de amparo, porque no es un problema, si bien puede verse en controversia constitucional, mientras no se resuelva y mientras la Corte no diga es constitucional o es inconstitucional que se impida por el estado de Jalisco ese trasiego de agua, mientras no se resuelva, procede el juicio de amparo. Cuando la Corte resuelva si es constitucional o es inconstitucional que se impida el paso del agua, ya no procede el amparo. Pero mientras, en mi concepto, pueden coexistir. Ejemplo de esto muy interesante que usted plantea se está dando ahorita en un caso fáctico, si mal no recuerdo, en el estado de Quintana Roo. No sé si recuerdan ustedes, pero en el estado de Quintana Roo, el gobernador, no califico el hecho, solo narro para efectos de este estudio. O sea, no estoy agarrando postura, sino estoy hablando del hecho para esta causal de improcedencia. En el caso concreto, el gobernador, que todavía no sale, pero está a punto de salir, creó un fiscal especial, magistrados penales, un tribunal contencioso administrativo y otras figuras que se sintió afectada la federación y promovió una acción de inconstitucionalidad diciendo que eso iba en contra de la nueva estructura de la ley anticorrupción. Y en pocas palabras decía, pues sí, ya te estás yendo y estás poniendo por 7 años una persona que tú estás nombrando, lógico es que no te ataque.
¿Cierto? No, así está la cosa, ¿eh? No prejuzgo del fondo. Tengo mi criterio del fondo, pero ahorita estoy hablando de improcedencia. Pero ¿qué dice el pueblo? El pueblo de Quintana Roo dice, en interés legítimo hay un problema de transparencia, hay un problema de correcta administración pública, hay un problema de adecuado ejercicio del presupuesto público. Por tanto, promuevo un juicio de amparo en uso de mi interés legítimo. Y le dieron entrada, ¿eh? No prejuzgo el fondo, pero es obvio para mí que se va a conceder. Pero pues por algo estoy de este otro lado, ¿no? ¿A qué es a lo que me refiero hablando del tema específico y de la fracción octava del artículo 61? Mientras la Corte no declare constitucional o inconstitucional en esa acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, estos nombramientos, procede el amparo. Fíjense ahí lo importante del ejercicio constitucional. Ahí se promovieron 3 juicios constitucionales. La acción de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría, la controversia constitucional por parte del nuevo gobernador que dijo que quedó atado de manos, y el juicio de amparo en ejercicio del interés legítimo por parte de la población que dijo, tus designaciones afectan a una correcta administración de justicia que realmente repercute en mí como gobernado. Órale, ¿no? Mientras no se resuelvan, sobre todo las 2 primeras, la controversia o la acción, el juicio de amparo es procedente. Sí, adelante, don Vicente, por favor. Sí, es decir que estaríamos nosotros hablando del derecho a una buena administración pública, Claro. como derecho humano. Tenemos derecho a ello. Sí, porque esta noción nace hace no mucho, hace a lo mejor un par de años, 3 años tal vez, en los tribunales de derechos humanos europeos. Y de ahí, bueno, se han tomado diversos criterios, pero yo veo ahorita que el criterio que abrazas así, como bueno, es ese. Entonces ya tenemos dentro de nuestro derecho mexicano, digamos, un avance tan serio como ese para reclamar nuestro derecho a una administración pública. La nueva ley de amparo entró en vigor en 2013, estamos en 16. Debemos partir de esa base. Bueno, primero digo sí, pero ahora voy a tomar esta base. El juicio de amparo cuando inició era de estrictísimo derecho, era casi inaccesible a las personas, y en estos temas se hablaba de un interés simple y no un interés jurídico. Cuando se hace la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, se habla de un interés legítimo. Y ese interés legítimo ya nos trae una relación con ciertas figuras constitucionales, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a un medio adecuado para subsistencia, cuestión ecológica, pero se puede ir más allá, derecho a la vivienda, comentaba el día de hoy con unos compañeros, derecho al internet, como derecho humano. ¿Está bien o está mal? ¿Quién sabe, no? Pero ahí está el tema. Debemos, creo, abrirnos a este nuevo paradigma que decía ayer que no estabas, Vicente, y ver las cosas desde otro punto de vista. Por algo hay una nueva ley, por algo hay una constitución,
¿Qué cambió? Cuando se da la gran reforma a derechos humanos, cuando se establece la nueva ley de amparo, se establece una política de análisis que no puede ser tan fuerte como nos la planteaban, pero sí me hace reflexionar a unos puntos y decía, tienes que volver a estudiar de cero lo que van haciendo. Órale. Algunos decían, desaprende lo aprendido. Yo no creo que sea correcto eso, porque todos sabemos que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, pero sí es un buen criterio de inicio. Contestando tu pregunta, Vicente, creo yo que sí es el mecanismo para tal efecto. Estoy plenamente convencido. La resolución no es mía, pero si nosotros no instamos esos procedimientos, nunca se van a llevar a cabo. O sea, es una postura, quiero decir, netamente personal. Bueno, si nosotros volvemos a retomar el estudio de las causales de improcedencia, hay una que tiene que ver con la naturaleza del juicio de amparo, y esa naturaleza del juicio de amparo dice, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. Desde ayer estamos platicando, ¿verdad, Liberio, de ese tema? ¿Y cuál es ese tema? El medio extraordinario de defensa es agota lo ordinario. Perdón, Liberio, primero apela. Ahora vamos con el Liberio. Primero va el contencioso administrativo del Estado. Ajá. ¿Sí? Agota lo ordinario. Deja que la potestad se corrija a sí mismo. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Demetrio? Deja que la potestad se corrija a sí misma. Entonces vea lo extraordinario. Eso extraordinario se llama juicio de amparo. Y de ahí nace un principio que se llama definitividad. Por tanto, si no se agota el principio de definitividad, el amparo es improcedente. ¿Por qué? Porque no se dio oportunidad a que la potestad se corrija a sí misma. Deja que se corrija a sí misma. Ya sea un medio vertical u horizontal, pero deja que se corrija a sí misma, ¿no? Y tenemos entonces la fracción 20, ¿no? Recuerden que no vamos en un orden numerológico, sino por temas. ¿Y qué dice en relación con la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos de tribunales? Tenemos una regla general y 4 excepciones. La regla general dice, no procede el juicio de amparo en contra de actos de tribunales, judiciales, administrativos o de trabajo, en contra de los cuales proceda un recurso medio de defensa. ¿Sí? Por favor, léalo alguien en voz alta. Ustedes bien saben que yo no soy muy partícipe de la memoria, pero si no partimos de una base objetiva, pues todo va a quedar en plática, ¿no? Qué bonito habla este hombre, pero no convence. Entonces, ¿qué dice la ley? A ver, por favor, alguien lea en voz alta la fracción 20 del artículo 61 de la ley de amparo. Por favor, compañera, nuevamente. Dice, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Primero tribunales, ¿verdad? Gracias, compañera. Discúlpame por interrumpirla. Primero se necesita un tribunal, ya sea judicial o sus equivalentes, ¿no? Administrativo o de trabajo. ¿Sí? Por favor, continúe, compañera. Respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa. Deja que la potestad se corrija a sí misma. Juicio de nulidad, incidente, recurso,
No importa la materia, ¿verdad? No importa. Es un tribunal. ¿Sí? Ok. Siga, por favor, compañera. Dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Perfecto, ¿no? Tenemos ahí un buen tema. Y aquí está un buen amigo que nos puede ayudar a resolverlo, que es don Eliberio. Y una de las grandes preguntas es, Eliberio, buen amigo, señor juez, ¿es el tribunal municipal, juzgado municipal, un tribunal propiamente dicho? Considero que sí. Muy ¿Por bien. qué? Porque es un órgano de carácter jurisdiccional. Primero, Incluso, jurisdiccional, completamente de acuerdo con don Eliberio. Por favor. incluso en algunos estados hay tribunales municipales. Ujú. Entonces es de manera muy genérica. Lo que interesa es que sea un órgano de carácter jurisdiccional. Incluso ahorita tenemos un problema con los colegiados aquí, ¿sí? Donde se ha resuelto que los juzgados, que en contra de las resoluciones de los juzgados no procede el juicio de amparo directo en materia de responsabilidad patrimonial. El argumento que menciona es porque el juez administrativo municipal lo propone el presidente municipal al ayuntamiento, ¿sí? Y dice que de entrada no se caracteriza por ser imparcial. Cuando se hacen los argumentos que no les dan validez, es que es un órgano de naturaleza jurisdiccional, que si interpretamos el artículo 115 constitucional, si de ahí ya nace la posibilidad de interpretar la existencia de los órganos jurisdiccionales en el ámbito municipal, y sobre todo que estamos en un ámbito de gobierno. Todo ámbito de gobierno, ¿sí?, ya tiene sus propias leyes, sus propios órganos y su propia administración pública. Si ya es muy claro el constituyente en el artículo 115 y 116 y en el 73, donde nos habla de los órganos jurisdiccionales en los tres ámbitos de gobierno: administración pública federal, administración pública estatal y administración pública municipal, ¿sí? Y primero nos mencionaba que porque en una resolución nos mencionó que era porque no sale imparcialidad, porque en el juzgado, como decía, el juzgado pertenece al ayuntamiento. Dice, no confundas con lo que está en Torreón, donde ya sí son tribunales municipales, ahí miembros del ayuntamiento forman parte de ese tribunal. Aquí somos órganos unitarios, ¿sí?, donde yo soy de la idea que debe proceder el juicio de amparo directo en contra de estas resoluciones. ¿Por qué? Porque se propone el nombramiento del juez administrativo ante el ayuntamiento, ¿sí?, y ahí hay las formalidades para la designación, y ahí es donde estamos ahorita en ese punto controvertido. Y una de las preguntas que te hago, Liberio, es, perdón por hablarte, tú somos amigos desde la escuela, es, ¿y tiene patrimonio propio y libre administración del mismo? No tiene patrimonio propio, pero el ayuntamiento nos autoriza un presupuesto anual, y una vez que se autoriza, se ejerce de manera discrecional. Fíjense bien lo que dice Liberio. Entonces, hablando nuevamente de este tema, podríamos partir de una base que es controvertida, ¿eh? Y bien que lo sabes tú. Sobre todo los tribunales del estado de Guanajuato están así entre azul y buenas noches en el tema, ¿es tribunal o no es tribunal? Lo cierto es que en contra del acto del tribunal procede un medio de defensa, que es un juicio, ¿no? ¿O es un recurso? Sí. Es que aquí es en materia de responsabilidad patrimonial, Sí. donde no procede el recurso de revisión, sino de manera directa el amparo. Aquí se han dado dos situaciones. Una donde se promueve el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito. El juez de distrito dice, soy incompetente, te lo remito al tribunal colegiado. En este caso, el mismo tribunal asume la competencia, y cuando viene el particular y promueve el juicio de amparo directo, dice el colegiado, es competencia del juez de distrito y lo remito. Sí, pero no se ha dado un conflicto de competencias en este caso, porque ahí el mismo tribunal ha asumido los dos criterios.
Fíjense ustedes lo interesante del punto, ahí no es de improcedencia y es de competencia, pero el problema que estoy planteando no es un problema de improcedencia, es un tribunal. Con autonomía o no, dependiendo del punto de vista del colegiado, Jesús Ortega de la Peña considera que es autónomo, pero hay quien resuelve que no, y bueno, pues mientras la Corte o el Pleno del Circuito no lo resuelva, estará el tema en debate, pero el punto es, ¿qué procede en contra de una resolución no patrimonial que admite un recurso? No es lo mismo fácil hablar, no es lo mismo, ¿verdad? Un juez de primera instancia, una resolución en principio que si no es apelable es revocable. Hablar de ciertos temas administrativos donde hay duda si procede o no un medio de defensa. El municipio de León, Guanajuato, decide clausurar el evento de José de Jesús Ortega de la Peña, en el cual ha decidido que va a ser una corrida de toros. Entonces, el municipio decide que José de Jesús Ortega de la Peña no puede hacer esa corrida de toros. Van ante don Eliberio y don Eliberio decide que es correcta la resolución del municipio. Contra esa resolución procede un recurso. ¿Procede el recurso de revisión? Depende de lo que se resuelva, ¿verdad? Sí o no. Y ahí está un tribunal autónomo independiente. Ergo, si se promueve un juicio de amparo en contra de lo resuelto por el juez municipal, procede el amparo. Que hay otros temas no tan claros, porque el derecho es dinámico. Y vamos a ver, todos los que estudiamos con don Juan Jorge Zamora Fonseca o el maestro de procesal civil que haya correspondido, habíamos aprendido en materia procesal civil lo que no es apelable es revocable. Creo que era lo mismo en penal, ¿verdad, Demetrio? Pero en la materia netamente familiar hay cosas que no son ni apelables ni revocables. Porque el Código Procesal Civil es claro en decir, en esta materia familiar oral, expresamente es revocable el acto o expresamente es apelable el acto. Órale, ¿no? No es lo que no es apelable, no es revocable. Y la pregunta es, ¿y qué procede contra esas resoluciones? Pues en principio el amparo. Tal vez habrá otras cosas que digan, bueno, es una violación intraprocesal, pero estamos hablando de definitividad nada más, ¿no? Sí, por favor, compañero. Perdón, se me olvida, Toño, nos conocemos desde la escuela. Toño, perdón. Muchas gracias. Solamente para traer a colación un acto de la cuestión administrativa, o sea, porque a lo mejor el planteamiento que voy a hacer, pues puede que nos toque a los abogados, ¿no? En algún momento dado. En León se estableció una ley de urbanidad para efecto de los peritos arquitectos, que puedan ser directores de obra. CO, algo así, nombramiento. Hubo capacitaciones, etcétera. De tal suerte que para el municipio, para poder otorgarle ese CO a los peritos que pudieran hacer, o sea, que pudieran hacer casas, edificios, construirlas, ¿cómo? DRO, sí, igual. ¿No es un grupo musical? No, es director responsable de obra. Bien. Es director de responsable de obra. Entonces, obviamente, pues muchos arquitectos pues quedaron fuera de la jugada, porque por alguna razón no asistieron a los cursos, porque tenían un costo, o lo que